Autónoma de México, con línea de investigación en cultura y cine, además de haber participado como redactora en la revista En Línea, Viceversa, y como ponente en el primer coloquio de hermenéutica e investigación en comunicación y periodismo 2003, así como el Día de Sailor Moon, organizado por la Finisterra de la UNAM, y el Congreso de la Cognición y Comunicación 2019, organizado por la Universidad Iberoamericana y la UAM Guatemala. Muchas gracias, maestra, y bienvenida. Gracias. Buenos días. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Ok. Mi tema, como ven, es cine y educación, y voy a tratar de explicar cómo y por qué es posible incorporar al cine como una herramienta dentro del aula para mejorar el aprendizaje o para impulsar el aprendizaje dentro del aula. Bueno, siguiente, por favor. En la actualidad, las formas de aprendizaje están avanzando de una forma desmesurada, debido a que no solo se tienen que incorporar con los nuevos formatos normativos que impone la SEP, sino que incluso tienen que intentar adaptar las nuevas herramientas tecnológicas que existen dentro de las aulas. De esta manera, siguiente por favor, tenemos estos ejemplos que espero que alcancen a ver. En una parte tenemos lo analógico y por otra parte tenemos lo digital. En la parte de lo analógico vemos a Pedro Infante, espero que conozcan la película, es también de Dolor se canta, del año de 1959, y él representa a un profesor, pero en esa época, en el momento en el que los profesores todavía tenían derecho y casi obligación de jalarle la oreja al alumno o aventarle el borrador si no prestaba atención. Imposible en esta época en la que por mirarlos feos ya los quieren demandar. Y por otra parte tenemos a Robin Williams en la película La Sociedad de los Poetas Muertos de 1989, en que la diferencia de Pedro Infante intenta romper con todos esos esquemas tradicionales, puesto que él piensa que si los alumnos se sienten identificados con lo que están aprendiendo en las aulas, es más fácil que puedan comprender lo que se les enseña. Y mientras tanto vemos en la parte de lo digital, encarnados en las películas de ciencia ficción, Ready Player One y Her, que son dos películas que cada vez se acercan más a lo que vemos cotidianamente. Espero que no les suene de algo, pero por ejemplo Ready Player One fue muy popular porque hacía uso de toda la cultura pop para atraer a los jóvenes, entonces por eso les gustó muchísimo a los jóvenes y a los adolescentes, a pesar de que no era precisamente de su época, pero son referencias a las que ellos están acostumbrados porque son totalmente visuales. Y entonces los protagonistas, no sé si vieron la película, pero pueden recordar, los que la vieron y los que no, que se ponían unos aparatos en la cabeza y ya vivían virtualmente, ya no vivían físicamente. Y entonces dentro del mundo virtual al que accedían, ni siquiera necesitaban mostrarse como eran, ponían una imagen de lo que ellos querían ser o cómo se visualizaban ellos. No sé si eso les parezca como Facebook, pero no, ¿verdad? No, eso no pasa en la vida real. Y por otra parte vemos Her, en donde Joaquín Phoenix encarna a un personaje que es incapaz de mantener una relación con una persona físicamente. Y entonces, ¿qué hace? Entabla una relación romántica con una inteligencia virtual, pero para su desgracia, obviamente la inteligencia virtual descubre que puede evolucionar más que él y lo abandona. Entonces, no sé si vean cómo parece ciencia ficción, es ciencia ficción, pero realmente nos estamos encaminando cada vez más a ese punto en el que nuestra interacción es cada vez más a través de las redes sociales, electrónicas o de la tecnología que realmente de forma física. De esta manera, las generaciones actuales de alumnos son entes en su mayoría audiovisuales, acostumbrados al bombardeo de la información y al bombardeo visual como contacto primigenio con su mundo, y encuentran cada vez más tedioso un sistema que no termina por incorporar las nuevas herramientas tecnológicas dentro de los salones de clases. Pero realmente, ¿qué está haciendo el sistema educativo para incorporar estas nuevas tecnologías dentro del salón de clase? Y sobre todo, ¿qué está haciendo para ayudar a los profesores a que ellos puedan incorporar esas tecnologías dentro de su forma de enseñanza? En este sentido, es posible, de extraña manera todavía existen escuelas que en lugar de querer incorporar esto a las aulas, tratan de prohibirlo. Y en lugar de prohibirlo, lo que deberíamos de hacer desde mi perspectiva es incorporarlo, porque si bien es un distractor, los jóvenes ya no están acostumbrados a ver un texto, se les parece plano porque ahora son visuales totalmente, audiovisuales, y entonces están acostumbrados a ver más la pantalla de su celular que la calle por la que transitan. Desde esta perspectiva es posible incorporar al cine como una herramienta, aunque el cine no es una tecnología nueva, viene de 1895, sin embargo sí es una tecnología audiovisual que permite que los estudiantes entren en contacto con distintas perspectivas. Siguiente, por favor. En Introducción a la Teoría del Cine, Tomás El Cesa y Malte Hagener
aseguraron que el cine, como ventana y marco, facilita un acceso especial, ocular, a un acontecimiento, sea o no ficción, normalmente una visión rectangular que satisface la curiosidad del espectador. En esta perspectiva podemos ver el ejemplo de Truman Show, que es una película exagerada para este ejemplo, pero cierta, porque él era un personaje dentro de un reality show y él era el único que no lo sabía. Todo el mundo veía el reality show desde sus casas, pero él era el único que no lo sabía. Este es el ejemplo de cómo Malte Hagen explica este visionado que nos permite el cine, pero no, aunque es exagerado, es un ejemplo importante porque nos permite ver cómo nosotros hemos aprendido a conocer culturas, países y personas a las que no tendríamos acceso si no es por el cine. Porque el cine nos ayuda a viajar del presente al pasado, al futuro, y nos muestra distintas perspectivas. Nosotros podemos ver las calles de Nueva York, las calles de París, podemos conocer a Hitler, podemos conocer a Lenin, todo a través del cine. Eso sería imposible actualmente de no ser por las pantallas y el visionado que ellas nos permiten. Por su parte, Marc Ferro afirmó que el film se observa no como obra de arte, sino como una imagen-objeto cuya significación va más allá de lo puramente cinematográfico. No cuenta solo por aquello que atestigua, sino por el acercamiento sociohistórico que permite. Y en este caso tengo el ejemplo de 300, de Zack Snyder, que es una película del 2012, en la que el director trató de retratar la batalla de las Termópilas, pero en realidad no retrató la batalla de las Termópilas como tal, sino que es una adaptación de una adaptación, porque no se basó en los textos de Heródoto, que son los más fieles acerca de la batalla entre los espartanos y el ejército persa liderado por Jerjes I, sino que se basó en el cómic de Frank Miller, que él sí se basó a su vez en Heródoto para hacer su trabajo. De esta manera es posible visualizar en primera instancia cómo el cine es una herramienta audiovisual muy útil, puesto que puede enseñarnos más de nosotros mismos como sociedad que de la misma película. El mismo ejemplo es Frank Miller. ¿Por qué fue posible que Zack Snyder hiciera esta película? Pues porque ya había hecho Watchmen en el 2009. Watchmen es otra película de superhéroes, lo hizo muy popular y obviamente le autorizaron el presupuesto para que pudiera realizar 300. Entonces, ¿qué nos dice? Que detrás de esta película, detrás de esta representación de 300, que no es una versión realmente histórica, sino una versión traída de un cómic, hay todo un sistema de producción, toda una sociedad detrás de esa película está poniéndose en marcha para poder traerla a las pantallas. Es un sistema social lo que nos permite tener una película en pantallas. Entonces, un ejemplo muy claro que puedo externar además de esto es mi propio tema de investigación, en el que yo decidí aplicar la hermenéutica a la cinematografía para encontrar las características de una película en particular. Y entonces les voy a poner el video para que sepan qué película es. Video 1, por favor. John Rambo was innocent. I want you, boy. Don't make a move. I'll blow your head off. I didn't do anything. They pushed him too far. Starting to dislike you a lot. One man who will never give up. I didn't come here to rescue Rambo from you. I came here to rescue you from him. Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? You send that money, don't forget one thing. What? A good supply of body bags. Sylvester Stallone. You have never seen him like this before. First Blood, from the best-selling novel. Diapositiva 5, por favor. Bueno, entonces ahora les voy a hacer una pregunta y espero que levanten la mano para confirmar o refutar mi teoría. ¿Alguno de ustedes conocía ya a Rambo? ¿Quién conocía de ustedes a Rambo? ¿No? ¿Quién ha visto la película? ¿Quién ya había escuchado a Rambo, había visto a Rambo, lo que sea de Rambo? Ok. Bueno, pues como ustedes mismos acaban de comprobar, ya lo conocían, independientemente de si les gusta, si han visto la película o no, ya lo conocían. Sin embargo, en mi posgrado, cuando yo entré con el tema de Rambo, hubo mucha oposición porque me decían que de qué servía analizar Rambo a 37 años de su estreno. Sin embargo, como ustedes lo acaban de comprobar,
Rambo ya se ha convertido en un referente social. No es simplemente un personaje de una película, no es Sylvester Stallone matando, es un referente social. Cuando uno le dice a otra persona es que es un Rambo, la otra persona ya sabe a qué se refiere con que es un Rambo, no necesita ver la película siquiera. Hay pequeños de primaria, yo di clases en primaria y ellos sabían, los niños de primaria sabían quién era Rambo, pese a que es una película que se estrenó precisamente hace 37 años, cuando muchos de sus papás ni siquiera habían nacido. Entonces, obviamente Rambo ya se incrustó en la mente del colectivo, del imaginario social. Pero mi intención obviamente no era reiterar lo obvio, que si es un hombre violento, que si Sylvester Stallone estaba muy musculoso, que si tenía un discurso político, que si era machista, todo eso ya lo sabemos. Entonces, para mí lo importante era saber cuáles eran las características que convirtieron a este personaje en un referente social para las personas. Y para eso yo tenía que encontrar primero qué era lo que estaba detrás de la figura encarnada por Sylvester Stallone. Siguiente, por favor. Pese a que fue una película muy, muy popular, y que como ya vieron en los pósters, ya van en las 5, este año sale la 5ª película de Rambo, muchas personas no saben que está basada en un libro, en First Blood, de David Morrell. David Morrell es un canadiense que viajó a los Estados Unidos en la década de los 60 para terminar sus estudios de posgrado, y una vez ahí, mientras veía el noticiario cotidiano de las tardes, vio dos imágenes que lo sorprendieron. Por una parte, una represión a una manifestación de hippies en una ciudad pacífica de Estados Unidos, y por otra parte, la guerra de Vietnam. Y él se dio cuenta que independientemente del contexto en el que se movían las imágenes que él estaba viendo, la violencia era la misma. Y decidió entonces crear una forma de protesta sutil en contra de esa represión que se estaba llevando a cabo. Y además los conflictos eran lo mismo, era un ejército armado en contra de civiles indefensos. Siguiente, por favor. Fue de esta manera que decidió escribir Primera Sangre, así se llama el libro, como un medio de protesta sutil, porque al ser él un extranjero que estaba residiendo en Estados Unidos para terminar sus estudios, obviamente tenía una visa, tenía un permiso, y no podía arriesgar su permiso. Entonces decidió que iba a ser una historia velada, no meterse con el gobierno, pero iba a plasmar sus inconformidades acerca de los conflictos que estaban ocurriendo en Vietnam y también en Estados Unidos. Y fue así que creó el personaje de Rambo, que se llama así por la pronunciación correcta del poeta francés, Rimbaud, y él decidió, su esposa estudiaba Rimbaud en ese entonces, y a él se le hizo curioso y nada más latinizó el nombre y ya le puso Rambo a su personaje, y así fue como surgió. Y tal como ocurría en la vida real, Morrell retrató la historia de un boina verde que tenía todas las condecoraciones que se puedan imaginar, y regresa a Estados Unidos y no encuentra un trabajo, no encuentra una forma de insertarse nuevamente en la sociedad. Y tal como le ocurría a Rambo en la película, lo mismo le ocurría a los soldados estadounidenses, porque regresaban y por una parte los de izquierda no los querían porque les llamaban baby killers, decían que habían ido a matar inocentes y no estaban lejos de la realidad. Y los de derecha no los querían porque no habían podido ganar la guerra. Entonces ellos realmente no tenían un lugar dentro de esa sociedad estadounidense que se estaba reformando. Y fue como ustedes saben, la guerra de Vietnam fue un capítulo muy oscuro en la historia de los Estados Unidos, porque dejó un total de 58.148 muertos, 300.000 heridos y cientos y miles de soldados con problemas de adicción, además de que tenían el síndrome de Vietnam, que no solamente implica el sentimiento de derrota, sino también la confusión y la inestabilidad política, además de la insatisfacción por las acciones que estaba tomando Estados Unidos en cuanto a sus acciones emprendidas en el extranjero sobre conquistas y llegada a otros países. Siguiente, por favor. Y fue precisamente en medio de ese ámbito que surgió First Blood, en ese contexto de 1972, en el que George McGovern era derrotado por Richard Nixon. George McGovern, como saben, era pacifista y pertenecía al Partido Demócrata, mientras que Nixon era totalmente lo opuesto. Y aún así Nixon tuvo 3.674.000 votos, mientras que McGovern apenas alcanzó 1.794.000. Y Primera Sangre de Morrell, en ese momento, en esa confusión política que existía en Estados Unidos en ese instante, se convirtió en un bestseller. Fue tan popular que se tradujo a más de 15 idiomas y comenzó a ser utilizado dentro de las universidades públicas para ser analizado. Incluso Stephen King, quien era
maestro de universidad en ese entonces, utilizaba el libro para explicarles a sus alumnos las consecuencias de la guerra y sobre todo las consecuencias psicológicas que tenían los soldados que eran partícipes de la guerra sin haber sido llamados a ella, sin que hubieran tenido opción para incorporarse a ella. Entonces fue así que, con tremenda popularidad, obviamente las productoras se interesaron, porque ustedes saben que los cineastas son tiburones y de inmediato ponen el ojo en donde saben que algo les va a generar dinero, y pues se dieron cuenta de que Rambo estaba siendo muy popular y optaron por ir a comprarla. Compraron los derechos, juntaron un equipo, hicieron el guión y lo guardaron en el baúl de los recuerdos, porque decidieron que la gente ya no quería saber nada más de Vietnam y pues que eso no les iba a generar ganancias. Pero como el cine se trata de influencias, Ted Kotcheff, que había sido quien escribió el guión, convenció a uno de sus amigos de Warner de que le vendiera el guión, y pues obviamente Warner, agarrándose la pancita de la risa, dijeron algo como: ah, sí, este tonto, le vamos a vender los derechos de este guión que nadie va a querer ver porque habla de Vietnam. Y pues le vendieron el guión y muchos años después se arrepintieron, y yo creo que hasta la fecha se siguen arrepintiendo, porque obviamente Rambo se convirtió en un éxito no nada más en un bestseller, sino también en taquillas, y duplicó su presupuesto y lo triplicó y lo seguirá triplicando porque ha ganado hasta ahora muchísimo dinero, incluso dirigida por Sylvester Stallone. Siguiente, por favor. Irónicamente, la popularidad que tuvo Rambo en las pantallas desplazó por completo el libro, y el libro quedó en el olvido, como se ve en la imagen. Y aquello que había surgido como un estandarte de protesta y como una forma sutil para que un extranjero pudiera externar su punto de vista sobre las políticas inadecuadas que estaban llevándose a cabo en Estados Unidos, terminó siendo el estandarte nacionalista del gobierno de Ronald Reagan, quien incluso dijo que después de haber visto Rambo ya podía saber cómo actuar en la siguiente guerra. Entonces, el personaje y la creación, el traslado a la pantalla, obedecieron a una serie de circunstancias que no nada más tenían que ver con los sistemas de producción, sino incluso con la popularidad de Sylvester Stallone, quien, como saben, se había hecho famoso con la saga de Rocky unos años antes, y pues obviamente todos esos factores contribuyeron a que la saga de Rambo se incrustara dentro del imaginario social. Y aunado a ello, Ted Kotcheff trató de plasmar toda su frustración porque toda su familia había provenido de una estirpe que había sido sometida por varios conflictos bélicos. Y de acuerdo con sus declaraciones y sobre todo biografía, él lo que trató fue plasmar toda esa frustración en la película para que la gente comprendiera cómo era que se sentía una persona, un forajido, cuando intentaba reintegrarse a una sociedad en la que no tenía un lugar. Pero obviamente no fue lo que se vio en las pantallas, porque la gente recuerda más a Stallone balaceando lo que se mueve y saltando del precipicio, etcétera, y no recuerdan realmente lo que trataba de decir Kotcheff. Al final de la película hay un discurso que es muy emotivo, que vamos a ver primero en español por efectos de que no lo encontré con subtítulos, y después lo vamos a ver en inglés, porque realmente en inglés la actuación de Stallone, aunque muchos se quejan de que es muy mal actor, en esta escena realmente hace una buena actuación y realmente te transmite algo. Entonces, video 2, por favor, 2 en español, por favor. No culpen al doblaje, no era tan bueno. Rambo, no lo hagas. Escúchame, Rambo, no tienes oportunidad. Arroja el arma. Voy a pedir el helicóptero y regresaremos a hablar. ¡No disparen! ¿Qué? ¡Alto el fuego! Piensa en lo que haces. El perímetro del edificio está cubierto. No hay salidas. Hay casi 200 hombres y muchas M16. Hiciste todo lo posible para crear esta guerra privada. Ya hiciste demasiado daño. Esta misión acabó, Rambo, ¿lo entiendes? La misión ha acabado. Míralos. ¡Míralos! Si no acabas ahora, te matarán. ¿Es eso lo que quieres? Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada ha acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. No era mi guerra. Tú me llamaste, yo no te fui a buscar. Hice lo necesario para ganar, pero alguien no nos dejó ganar. Y cuando regreso al mundo, encuentro a esos gusanos en el aeropuerto protestando contra mí, llamándome asesino y toda clase de estupideces. ¿Quiénes eran para protestar, eh? ¿Quiénes eran? Debieron estar en mi lugar.
o estar ahí y saber de qué diablos habla. Ha sido muy difícil para todos, Rambo, pero ha quedado en el pasado. Para ti, para mí la vida civil no vale nada. En el campo había un código de honor. Tú cuidas mi espalda, yo te cubro a ti. Pero aquí no hay nada. Eres el último de un grupo especial. No acabes así. Allá podía usar una metralleta, conducir un tanque. Estaba a cargo de equipo que valía millones, pero aquí no puedo conseguir empleo ni estacionando autos. Rambo, no. Dos en inglés, por favor. Cambia mucho. Ya verán la expresión de Sylvester Stallone, la voz. Todo hace en conjunto que la escena sea realmente emotiva. Sobre todo después de ver todo lo que pasó en... Dos en inglés. You crazy son of a bitch! Rambo! Rambo, don't do it. Listen to me, Rambo. You have no chance. Drop your weapon. And order the chopper in and fly you back to Bragg. Hold your fire! Clear! Hold your fire! Think about what you're doing. The building perimeter's covered. No exits. There are going to be 200 men out there and a lot of M16s. You did everything to make this private war happen. You've done enough damage. This mission is over, Rambo. You understand me? This mission is over. Look out there. Look out! You don't end this out with a chicken. Is that what you want? It's over, Johnny. It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! It wasn't my war! You asked me, I didn't ask you! And I did what I had to do to win, and somebody wouldn't let us win! Then I come back to the world, and I see all those maggots at the airport, protesting me, spitting, calling me baby killer and all kinds of vile crap! Who are they to protest me, huh? Who are they? Unless they've been me and been there and know what the hell they're yelling about! It's a bad time for everyone, Rambo. It's all in the past now. For you! For me, civilian life is nothing! In the field, we had a code of honor. You watch my back, I watch yours. Back here, there's nothing. You're the last of an elite group. Don't end it like this. Back there, I can fly a gunship. I can drive a tank. I was in charge of $1 million equipment. Back here, I can't even hold a job. I get guys! Ah! I can't. Oh, God. Hasta ahí, por favor. Goodbye. Guys. Mientras ellos se proyectan. Como en esta parte, bueno, él comienza a explicar cómo es que uno de sus amigos, él tuvo la desgracia de ver a uno de sus amigos cuando un chico entró con una bomba y se la dio, y entonces la bomba explotó y todas las partes de su amigo salieron volando por todos lados, y él intentó recoger las piernas, los brazos, en todo, y el chico lo único que le decía es que quería regresar a su casa con su Ford, y realmente parece exagerado y absurdo. Diapositiva 10, por favor. Pero es así como era en Vietnam, y es así como era al regresar de Vietnam. Porque como pueden ver, no nada más se trata de la historia del tipo grandote y musculoso que llega y mata y destruye, no. En realidad, si alguien ha visto la película, espero que recuerden esta parte en la que él lo único que quería era comer en el pueblo y no se lo permiten. ¿Por qué? Porque no luce de acuerdo con el estándar de lo que debe de ser un buen ciudadano. Entonces, por eso se desata toda la guerra, y parece absurdo, pero no cuando lo analizas, porque te das cuenta todo lo que venía detrás de él. Y es lo mismo que ocurre cuando uno ve una película o cuando uno intenta analizar una película, porque no se trata de sentarse 1 hora y media, ver a Rambo comiéndose unas palomitas y después hacer un ensayo de qué tanto sufre Rambo, sino de ver todas esas características que hay detrás, por qué la producción se hizo así, qué es lo que trataba de decir la película, porque todas las películas ya tienen una intencionalidad desde el momento en el que se hacen. Y esta película en especial habla sobre ese trauma psicológico que queda enraizado en los soldados, que no tienen elección, que tienen que ir a la guerra y al regresar no tienen un lugar.
Entonces realmente se quedan en un limbo en el que no pueden establecerse nuevamente. Pero ahora, ¿por qué gusta tanto Rambo? Que tanto que hasta este año se estrena el Last Blood, o sea, Última Sangre, dirigida por Adrian Gomberg, que si a alguien le gusta Narcos México, pues vayan a ver Rambo porque es del mismo director. Y bueno, diapositiva 11, por favor. ¿Por qué gusta tanto Rambo? Pues porque está hecha a través de espirales de significados, se basa en arquetipos y sobre todo porque apela a la emotividad. Yo sé que hablar de emociones, sobre todo, siguiente por favor, sobre todo en el ámbito académico y profesional, es pues hasta un tabú porque nos han enseñado que las emociones son parte del mundo subjetivo y que nosotros lo que debemos de hacer es ser profesionales y dejar de lado las emociones para poder enseñar o para poder hacer cualquier cosa. Sin embargo, las emociones están ligadas totalmente a nuestro aprendizaje. Y en este caso vemos, por ejemplo, la interacción cuando, en el caso de una película, cuando nosotros vemos una película, se desatan una serie de reacciones en nuestra cabeza que obedecen a todo esto que Heidegger llamaba tradición y que son todos los factores que nos forman como objeto sujeto dentro de un mundo. Entonces, nuestra reacción frente a una película va a depender de todas aquellas tradiciones, de todos aquellos elementos dentro de nuestra tradición. Y lo mismo ocurre dentro del aprendizaje. Las emociones están ligadas, desde luego, a la forma de apreciación de una película, pero también a la forma en la que percibimos las enseñanzas que vemos en el salón de clases. Siguiente, por favor. En el caso del cine es muy fácil visualizarlo. Por ejemplo, supongo que han visto que en carteleras ya está Aladdin, y que no es otra cosa que el remake de la película de los 90, y no es la primera. En la actualidad muchas de las casas productoras están optando más por hacer películas que ya tienen un público cautivo que realmente por hacer argumentos novedosos. Dentro de esas ya hemos visto La Bella y la Bestia, ahora Aladdin, El Rey León y muchas otras. Pero el caso que a mí me parece más interesante, bueno, esto lo hacen desde luego porque las consumimos. Si no las consumiéramos, obviamente no seguirían produciendo este tipo de películas, pero vamos al cine y pues les damos dinero y obviamente ellos saben que un guión ya comprobado es lo mejor para traer el dinero a sus arcas, porque finalmente el cine será arte y lo que quieran, pero no deja de ser industria. Y pues tienen que vivir de algo también los cineastas, no pueden ir por la vida produciendo por amor al arte, porque es costoso hacer cine. Entonces, esta ya cuenta con un público cautivo y pues obviamente nosotros siempre apelamos a la nostalgia. Es lo que Roland Barthes denominó spectrum, y es esta idea de buscar en el pasado algo que ya hemos visto, algo que con lo que nosotros asociamos el pasado. Como alguien conoce a Chava Flores, por ejemplo, él hablaba de Mi México de ayer y cantaba esa canción en la que explicaba cómo sabía el pan, cómo sabían las chilindrinas, cómo veía él el metro y todas estas cosas, y que ahora ya no se ven así. Pues sí, pero a lo mejor en su momento las personas mayores no lo veían de esa manera. Nosotros los asociamos con nuestras experiencias propias, o sea, con la infancia, con la nostalgia, con la falta de responsabilidad, con toda esa parte bonita de la vida. Y obviamente llegamos al presente y vemos todo hacia atrás como, sí, era antes mejor, pero no vemos lo que estamos transcurriendo en este momento. Entonces, por eso es que hay todo este tipo de películas que recurren precisamente a ese espectro que forma parte de nuestra vida y de nuestra idealización. Y es lo mismo que pasa con las fotografías, explicaba Barthes. Decía, tú ves al amor de tu vida, le sacas una fotografía, lo ves 10 años después y dices, ay Dios, de verdad este era el amor de mi vida. Pero pues ni modo, era una asociación que nosotros teníamos, ¿no? Y ya después se descubre que no, pero uno le busca, bueno, era agradable. Y bueno, entonces, siguiente por favor. Uno de los ejemplos que a mí me parecen más interesantes en este aspecto del spectrum y de la nostalgia es Christopher Robin, una película del 2018 en la que Ewan McGregor interpretó a Christopher Robin y Winnie the Pooh a Winnie the Pooh. Bueno, el argumento se centró en la vida de Christopher Robin desde su infancia hasta su vida adulta, en la que ha dejado de lado las ensoñaciones infantiles en pos de la estabilidad económica para él y su familia. Pero la aparición de Winnie the Pooh, su amigo de la infancia, lo obliga a retornar a ese mundo que él creía olvidado, porque en medio de su ingenuidad y relativa torpeza, Winnie the Pooh hace que Christopher Robin, introduce a Christopher Robin y al mismo tiempo al espectador a ese mundo que uno piensa olvidado y que a veces deja de lado por tener otras prioridades dentro de las nuevas dinámicas de vida. Bueno, lo obliga también a reflexionar en las necesidades, en las prioridades y en el transcurrir del tiempo. Entonces, video 3, por favor.
Voy corriendo sin detenerme, un amigo voy a ver. Es muy divertido, es mi gran amigo, es Winnie el Ratoncito. Buscando miel, encuentra abejas mil. Winnie, donde te metes, problemas siempre hay que resolver. Winnie Pooh, si algo divertido, si algo doloroso ves, si alguien te quiere atrapar. Si mucho le están, no lo olvides jamás. Hay alguien que viene, es mi gran amigo, es Winnie el Ratoncito. ¿A dónde tú vas? Yo siempre quiero estar. Winnie, nunca nos dejes. Queremos estar siempre con Winnie Pooh. Video 4, por favor. Oh, I do like a party. Mother, What should happen if you forget about me? silly old bear. Don't ever forget about me, Pooh. I promise. Not even when I'm 100. We should be working this weekend, Robin. But I promised my wife and daughter I'd take them away this weekend. All hands on deck. You won't be coming to the cottage. Well, it can't be helped. Your life is happening now, right in front of you. What to do, what to do, what to do. What to do indeed. Oh, Christopher Robin. The tree I remember was in the countryside, not here in London. There's no opening. I suppose it's where it needs to be. That's a silly explanation. Why, thank you. Who? Why are you here? Oh, yes, I need your help. I've lost all of my friends. Let's get to the bottom of this. Look out, Cook. Here I come. It would appear that I am stuck. Have you just eaten honey? I have not just eaten honey. I wonder which way. I always get to where I'm going by walking away from where I have been. Do you? That's the way I do it. Hello, you. Christopher Robin, it's you. Playing again. Let's go and see if we can find Piglet. I've already stayed far too long. Hello, everyone. So nice to see you all again. Why, thank you. Silly old bear. I was wrong about work. I was wrong about everything. I've got to get back to my family. Farewell, Christopher Robin. I would have liked it to go on for a while longer. Perhaps it's our turn to save Christopher. You must be Madeline. Wait, you're the bear on my father's Florence. Yes. Do you know where he is? I do. Let's go. I just thought it must be Buster and Buster. Look at it. Piglet. If anyone wants to clap, now is the time to do it. Oh, boy. Dear, dear. I don't remember being cheery. People say nothing is impossible, but I do nothing every day. No, Pooh, that's not the... Oh, never mind. Diapositiva 14, por favor. Bueno, como el primer video que pasó es la entrada de Winnie Pooh de los 90s. Entonces, y el segundo es el tráiler de la película del 2018, de la que les comentaba. Bueno, pues como se podrán imaginar, para quienes fuimos niños en los 90s, obviamente ver otra vez a Winnie Pooh desencadena toda una serie de emociones con la que nosotros ya sentimos afectividad hacia la película. El tráiler, como vieron, nos contó ya todo, ¿no? Ya sabemos que se le pierden los amigos y que va a ir a buscar a Christopher y que obviamente es una película de Disney y al final tiene que encontrar a los amigos y todos van a ser felices y comer perdices. Pero la queremos ver. O sea, los que de verdad estábamos ligados a ese osito de los años 90, yo la quería ver. Era Winnie Pooh y era pachoncito ahora, o sea, ya no solo era el dibujo, sino que ahora se movía y tenía facciones y todo. Obviamente las películas recurren a todo esto, a las emociones que nosotros desencadenamos cuando las vemos. Y ni siquiera, a pesar de que existe identificación, porque estos de Disney son muy listos y dijeron, no, si les ponemos las aventuras de Winnie Pooh y con Christopher Robin de los 10 años, ¿quién la va a ir a ver? Pues los niños de 10 años y es un público muy chiquito. Entonces, no, ¿qué vamos a hacer? Un Christopher Robin grande, que ya tiene todas las aventuras de los demás y que además tiene la misma edad de esos que veían
Las aventuras de Winnie Pooh, y obviamente así tenemos el doble de público, porque tenemos a esos que veían al Winnie Pooh y a los hijos de esos que veían al Winnie Pooh. Entonces son muy listos, apelan a esa forma para poder tener cada vez más público. Sin embargo, la gente no se identifica con Winnie Pooh, ni siquiera con Ewan McGregor, que, siguiente por favor, que ya era un actor reconocido por haber participado en películas como Transporting, The Pilot Book, Star Wars, Cassandra's Dream, etc. La gente realmente se identifica con lo que ve, con la situación que ven en pantalla. Con Christopher Robin no, sino con esa situación de, ay, quiero hacer esto, quiero estar con mi familia, con mi novia, con el vecino, pero no puedo porque tengo que trabajar. O sea, es la situación lo que hace que la gente se identifique con esa película, no el personaje en sí. Entonces, ahora imaginen cómo se sentían. Siguiente, por favor. Cómo se sentían las personas que conocieron a Winnie Pooh, no nada más de las aventuras animadas de Winnie Pooh, sino de los libros, porque Winnie Pooh también es un personaje de libro que viene desde los años 20, pero obviamente de los 20 no creo que haya muchas personas que hayan ido a ver Christopher Robin, pero obviamente las personas que tuvieron la oportunidad de leer esos libros, después de ver las aventuras animadas y después ahora verlo en totalmente tridimensional, imagínense la emotividad que se desata en ellos, son distintos grados de profundidad. Y todo esto es lo que trata de explicar la hermenéutica. Y además la película, aunque en un principio parece una película muy tierna, muy buena y muy noble, siguiente por favor, está maquiavélicamente planeada porque desde el uso de las puertas, que no nada más marcan cuando Christopher Robin la entrada y salida de su mundo de fantasías, sino los puntos en los que él quiere dar un cierre a una prioridad en su vida. Entonces, por ejemplo, el momento en el que el jefe le dice que tiene que entregar trabajo, él se encierra en la habitación y a pesar de que en el otro cuarto están su esposa y su hija jugando y bailando, él cierra la puerta porque para él la prioridad en ese momento es el trabajo. Y así hay distintas escenas que lo hacen. Siguiente, por favor. También está la paleta de color. Cuando Christopher Robin es feliz y se conecta con sus emociones, todo es verde y azul, pero en colores vivos. Y cuando está triste y deprimido y no quiere aceptar que tiene otras preocupaciones, los colores son cafés. Y siguiente, por favor. Y aunado a ello, hicieron uso del close-up, estas imágenes en las que enfocan directamente al osito y realmente parece, no que le está hablando a Ewan McGregor, parece que te está hablando a ti, que está sentado en esa butaca. Y es cuando dice cosas como, muchos dicen que nada es imposible, yo hago nada todos los días. O sea, esas frases punzantes le llegan al espectador porque uno dice, ay, sí, bueno, ¿y qué estoy haciendo de mi vida? Y entonces ya empieza a reflexionar. ¿Pero por qué? Por la situación. Hay otra escena en la que van a la estación de tren, no conseguí la imagen, pero van a la estación de tren y Winnie Pooh ve al señor de los globos. Y le dice, bueno, podemos llevar un globo, Christopher Robin, pero es que no necesitas un globo. Y el osito le responde, bueno, no lo necesito, pero tenerlo me haría muy feliz. Esas situaciones, esos pequeños detalles que le dan sabor o como quieran llamarlo a la vida, son los que muchas veces hemos olvidado y esas situaciones a las que apela la película. Así vean, también Christopher Robin está pasando por lo mismo que tú, que estás en esa butaca ahí sentado. Así es que acércate, ven, sigue viendo. Bueno, siguiente por favor. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de qué me sirve sentarme aquí una hora a escuchar a una persona que me habla de Rambo y Winnie Pooh? Si les pongo Rambo a mis alumnos, ¿ya van a prestar atención? Si les compro un globo rojo, ¿ya van a traer las tareas? Pues no. Les compren un globo rojo, no, les pongan a Rambo, no, ni van a prestar atención ni van a traer las tareas. Mentiría si les digo que va a ser así. Pero estos ejemplos solo los traje para explicar cómo es posible utilizar el cine como una herramienta de enseñanza dentro de las aulas, porque lo que nosotros vemos en primera instancia, que son solamente imágenes en movimiento, tiene toda una historia detrás, una historia de producción, una historia dentro de la historia, personajes, actuaciones, y todo ello se puede relacionar sobre todo con las ciencias sociales. Desgraciadamente no se puede relacionar con las ciencias exactas de forma precisa, pero se puede relacionar con las ciencias sociales. Y como decía Pierre Surland en Sociología del Cine, la realidad se encuentra sin duda en el fondo de las cosas, pero el filme no transmite sino la realidad vista y transformada por quien la produce. Como les decía, la película nos va a decir más de nosotros mismos como sociedad que de la misma película, porque nos va a hablar del momento de su producción. Y eso es lo que tenemos que tratar de transmitir cuando nosotros utilizamos una película como herramienta. Siguiente, por favor. Basta con ver Olimpia o El Triunfo de la Libertad, porque el cine siempre se ha utilizado
como medio de enseñanza, de adiestramiento, de aprendizaje. Olimpia y el triunfo de la libertad, como ustedes saben, son los documentales que produjo el régimen nazi durante los años 30 para dar a conocer las increíbles grandezas de la raza aria y sobre todo para demostrar que el nacionalsocialismo era lo que se debía de ejercer en ese momento y era válido. Pero no nada más los nazis lo utilizaron, también los estadounidenses hicieron sus videos en contra de los japoneses para justificar el porqué las bombas atómicas, y los japoneses hicieron los suyos en contra de los estadounidenses para justificar por qué el ataque a Pearl Harbor. Los rusos lo hicieron para elevar la figura de Lenin y Stalin. Bueno, todas las personas, todos los gobiernos han hecho uso del cine como herramienta de adiestramiento porque se dan cuenta de que el cine, las imágenes en pantalla conectan con el espectador de una manera diferente que no lo hacen los textos, que no lo hacen otras formas de aprendizaje, otras formas de enseñanza. Y muy recientemente vemos el documental de Joshua Oppenheimer, The Act of Killing, en el que presenta cómo cómo el régimen en Indonesia hacía documentales para mostrarle a la gente qué tan malos eran los comunistas y justificar así la matanza de los comunistas en aquella época, durante la represión en los años 65 y 66. Video 5, por favor. Itu udah bagus, aktingnya udah bagus, cuma dalam lama kali nggak bisa. Pegang 5, inilah di tempatnya nih. Aku bilang itu darah, kantor darah. Jadi double perasaan. Ini antara gandang Cina sama gandang mertua. Hati kamu juga. Kalau Cina juga. Anwar Kongo bersama teman-temannya mengembangkan suatu sistem baru yang lebih efisien dalam menumpas komunis, yaitu sebuah sistem yang manusiawi, kurang sadis, dan juga tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Tapi ada juga langsung disikat habis saja ya Pak, nggak usah disiksa dulu. Kalau sukses kita bikin film, penilaian satu sejarah berbalik. Bukan 180, 360 derajat itu berbalik. Itu definisi kejahatan perang. Itu buatan orang yang menang. Saya pemenang. Saya mesti bikin juga definisi kejahatan perang. Kita butuh preman yang melaksanakan jalan Pancasila. Bayangin di gelap gulita ini, kita hidup itu seperti dunia hampir kiamat. Ini bapak PKI ini itu nggak dapat rekanan awal dulu, nggak dapat rekanan awal mati. Diapositiva 21, por favor. Han existido muchos otros que han utilizado el cine como herramienta, porque precisamente es por ese contacto del que les hablaba. Porque el cine nos habla de las formas de vida, del tipo de música, del tipo de personas, del tipo de gobiernos, de todo lo que se hace en una época, de un momento exacto en el que se produce una película. Siguiente, por favor. Esto no significa que ahora en lugar de leer sobre la Segunda Guerra Mundial les vamos a poner la caída y ya van a aprender sobre la Segunda Guerra Mundial, o que para que aprendan de física van a ver la teoría del todo y ya van a poder ahora ser expertos en física.
No, eso equivaldría a decir que para poder componer como Mozart basta con que veamos a Amadeus y entonces ya vamos a poder componer como Mozart. La vida no funciona así, simplemente el cine es un puente entre los alumnos y el profesor. Nos ayuda a desarrollar partes diferentes del cerebro, a complementar la enseñanza, porque así como los textos desarrollan una parte del cerebro, en la educación visual desarrolla otra parte del cerebro y al complementarlos obviamente surge algo distinto que nos ayuda a hacer que los alumnos sientan empatía hacia los temas que están en pantalla. Ustedes mismos deben de haberse dado cuenta que... bueno, pero también hay que orientarlos porque no se trata de que vean las películas y que ellos obviamente lo dan todo por hecho. Muchas personas lo hacen, toman el cine como un documento fidedigno y no es así. El cine es subjetivo porque obviamente, como ya dijimos, tiene que ver mucho quién produce el cine para saber qué quiere decir. Y es ahí cuando los textos nos ayudan a contrastar y a corroborar qué parte de lo que estamos viendo es real y qué parte no es real, qué parte es funcional y qué parte no. Entonces, ustedes mismos deben haberse dado cuenta de que ahora los estudiantes ya ni siquiera, ya no leen nada. Y los mandan a ver las noticias y ¿qué hacen? Se revisan el muro del Facebook o las actualizaciones de Instagram o, traen citas de Camus, de Heidegger, siguiente por favor, de Goethe, traen citas de todo lo que se puedan imaginar y en su vida han abierto un libro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora esa fugacidad es mucho más fácil, con esa fugacidad que existe es mucho más fácil irte al Facebook y traértela, porque obviamente no vas a desperdiciar años de tu vida adolescente leyendo un libro de 389 páginas si el Facebook te puede resumir en 2 líneas y hasta con una foto del pensador lo que quería decirte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos no encuentran empatía hacia estos contenidos que nosotros les estamos dando, los encuentran planos. Y siguiente, por favor. Sin embargo, desde el salón de clase es posible que nosotros les mostremos que existen otras posibilidades, porque es posible aprender que, por ejemplo, esta frase de Heidegger en el libro de correspondencia con Hannah Arendt: te di un trozo de mi alma, bastante poco a cambio de tu amor, pero tu agradecimiento entusiasta lo superó todo. Sí, es una frase muy hermosa, pero hay que ver qué había detrás de Heidegger. A mí me encanta, pero él se unió al partido nazi, acusó a su maestro, lo corrió de la universidad. ¿Qué más hizo? Hizo muchas cosas Heidegger. Y aparte de todo, tuvo una aventura con su alumna judía de 17 años, cuando él tenía 35. Entonces, sí, qué bonita frase, pero hay que ver a quién se la dijo y por qué se la dijo. Y lo mismo ocurre con las películas. Hay que verlas, hay que fomentar que se vean, pero también hay que analizarlas. Hay que ir más allá de las imágenes. Hay que tratar de complementarlas con los textos. Desde luego, yo sé que no podemos obligarlos a elegir, a ver más, a querer saber más, a leer. No podemos obligarlos, es imposible, más si les dicen, uno cuando está en la adolescencia y le dicen que algo es obligación, ya desde ahí no le gusta, sea lo que sea. Pero tampoco se les puede obligar a amar la lectura, pero se les puede dar la posibilidad a través de un acercamiento visual para que ellos quieran saber más de eso. Si uno les pone la película de Heidegger y después les dice, ahora sí, vamos a ver qué hay de cierto en la película de Heidegger, qué hay de cierto en las teorías de Hannah Arendt, qué hay de cierto en su relación con ella. Es verdad que él tenía 35 y ella 17, ¿y por qué nadie se los prohibió? ¿Qué pasaba ahí en esa sociedad alemana que era posible que este hombre que se une al partido nazi también tenga una aventura con su estudiante judía? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Todo ese contexto que hay detrás es lo que el cine nos permite. El cine no va a reemplazar lo que ustedes les enseñan en las aulas, simplemente va a crear un puente, una conexión para que ellos vean que existe algo más y les vamos a brindar la posibilidad de querer saber más. Ya que ellos la escojan es muy complicado, pero la posibilidad existe. Y bueno, en el momento en el que nosotros, siguiente por favor, decidimos utilizar una película, al mismo tiempo nos estamos formando, porque como les explicaba yo en el caso de Rambo, yo no podía solo llegar y explicar, qué bonito Rambo y me gusta mucho y dispara y es fuerte y buenos músculos, no, sino que hay que investigar qué hay detrás de los músculos de Stallone, ¿no? Porque también tuvo que haber hecho algo para terminar con ese físico. Todas esas cosas son las que uno tiene que investigar y todo aquello que se incorpora a nosotros como parte de un mundo que nos forma y nos transforma y al mismo tiempo transformamos, que ya les decía, entendido por Heidegger como tradición, eso se une a nuestro capital cultural y modifica nuestras cadenas de pensamiento. Finalmente, como expresó Jean-Louis Comolli en Cine e Ideología, debate acerca de la historia y reflexión del cine, lo interesante es la historia de la técnica cinematográfica como reveladora de fuerza, y lo que está en juego es la búsqueda de sentido y sus relaciones con el mundo.
Entonces, desde esta perspectiva, no se trata de que, bueno, como a mí me gusta mucho el conjuro, yo voy a enseñar álgebra booleana con el conjuro, sino que voy a buscar cómo aplicar esta película, qué puedo yo extraer de esa película. Yo voy a aprender y ellos también van a aprender, y al mismo tiempo se van a sorprender, porque independientemente de que sea la misma película, todos tenemos perspectivas tan distintas y tradiciones tan distintas, que cada uno va a tener una perspectiva distinta de lo que está viendo en la película y cada uno lo va a interpretar de una forma diferente. Y es en ese momento en el que nuestra interacción entra en contacto con la interpretación de otro, en la que se produce el conocimiento y nos transforma. Gracias.